ser un obstáculo. Yeah. Recién cuando hablabas sobre las palabras que uno pone sobre otros, ¿sabes qué? Yo cada tanto hago una serie de preguntas y le digo a la gente, hey, ¿a quién les gustaría que invite? Y bueno, ahí uno me dijo de invitarte a vos, te etiqueté y todo. Me llamó la atención que cuando yo te había etiquetado, alguien me escribió, alguien de redes, no sé, como gente que no conozco, y me Ujú. decían, está muy bueno, pero ten cuidado con Jesse porque es progresista, ¿no? Y luego entré a Twitter y vi que un montón de gente también te etiquetaba o ponía sobre vos esa palabra de progresista como en mal plan, ¿no? Como si el Ujú. progreso fuese algo malo primero y segundo Yeah. como tratando de desmerecerte. Yeah. Sé que es algo que quizás mucha gente, no sé si mucha gente, pero que he leído por ahí, y no sé si a vos te ha llegado, y cómo sentís eso, no solo cuando te lo dicen, sino cómo te considerás vos en ese sentido, y por qué pensás que hay tanto malentendido con lo que es progreso en sí. Yeah. Ahorita parece ser una etiqueta fácil para que gente ponga sobre como que lo liberal, ¿no? Y entonces progresismo, ah, lo han juntado con diferentes, por lo menos los cristianos, ¿no? Mm, Y no quiero ser malo, pero dudo que muchos han, no sé, investigado. A lo mejor vieron a algún pastor hablar de esto, tuitear de esto y ya nomás se hicieron la idea en vez de investigar de ambos lados. Pero uh, creo, yo me considero más progresivo y a lo mejor es no más por el lado artista. Escuché a un psicólogo hablar acerca de cómo uh, aquellos que son más artistas creativos tienden a ser más izquierda, ¿no? O sea, tienden mm, a irse por esas pólizas y gente que son más... creo que era del lado izquierdo o derecho del cerebro, de hecho, mm. que tienden a ir hacia diferentes lados. Ahora, cuando yo hablo de progresar, um, se me hace... ¿Por qué no quisiéramos progresar? Ya. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no queremos una sociedad mejor? ¿Por qué quisiéramos ¿Por que qué no? todo se quede como está? Como si estuviese Ya, bien. solo queremos que se quede como está si nos gusta donde estamos. Y si Mm, no estamos siendo empáticos y hacia nuestro prójimo. Es cuando escuchas las historias de otros que mm, dices, uff, tiene que haber cambios y a veces esos cambios se ve como progreso. A veces se ve como conservar como está la cosa. mm. Pero usualmente los que están peleando por conservar son los que están en poder, son los que están, Cómodos. son los que Sí. tienen el dinero, son los que están cómodos. Entonces, no sé, una de las batallas fuertes de nuestra época, por lo menos en Latinoamérica, es hombres y mujeres, ¿no? Mm. Y no sé cuándo vas a sacar esto, pero hoy es uno de los días de feminismo en Estados Unidos, No Bra Ah, Day, se quitan el brasier. Uh, mirá, no y sabía. Yeah. Y entonces una de las peleas es pues, igualdad para las mujeres, que haya... Y dentro de la iglesia, seamos sinceros, no están las mismas oportunidades para mujeres. Muchas iglesias todavía no creen que una mujer puede liderar o puede pastorear. O ah, predicar. Mm, o predicar o no sé, tener voz. Y eso es muy lamentable. Y, y nomás me pongo en sus trato de ponerme en sus zapatos. Obvio no puedo. Nunca mm, voy a poder. Pero trato de escucharlas de tal manera que, no sé, pienso en la idea de Jesús crucificado, ¿no? Jesús crucificado, ¿por qué? Por nuestros pecados. Entonces, en cierta manera, Él está tomando nuestro lugar en la cruz. Ahora nos llama a vivir una vida donde cargamos nuestra cruz. mm, Donde es ahora, ok, ahora nosotros cargamos la cruz. Eso significa, por alguna manera, me pongo en el lugar de otros.
Entonces, Tal escuchar de una cual. manera crucificada, estás poniéndote en los zapatos de alguien más o estás tratando de ponerte en los zapatos de alguien más, tratar de escuchar su lado, empatizar con su lado. Y luego cuando lo haces, de vez en cuando algo hace clic en tu cabeza y dices, sí, hay algunas cosas que tienen que cambiar. Ahora, cu- cuando hablamos de progresismo y conservadurismo, creo que es, lamentablemente política se ha metido a esto. Mm, Póliza, gobierno se han metido a esto y han jugado con las masas, han jugado con nuestro corazón y nos mm, prometen, siempre nos prometen, ¿no? Vamos a hacer cambios y vamos a ayudar a las masas. Yo soy muy sospechoso de todo gobierno, de todo político. ¿Por qué? Porque al final del día quieren poder y ujú. están dispuestos a decir lo que sea por ese poder. Entonces a veces vemos como que la pelea por el derecho de la mujer o no sé, cualquier cosa dentro de esta Sí, de este ideas espectro. izquierdistas, ¿no? Vemos a políticos que se paran y nomás implementan leyes y nomás hacen ciertos cambios sin pensar en nadie más y te callan a ti y te ven como un tonto. Entonces yo entiendo también el lado que dice, o sea, ¿y nosotros qué? Ujú. Entonces, como cristianos, tenemos que ver, ok, cómo podemos seguir progresando en la ayuda de nuestro prójimo. Se me hace ridículo pensar que el evangelio solo es para el alma. O sea, claro que sí, un lado del evangelio, un lado de predicar las buenas nuevas es que Cristo murió para que tú y yo pudiéramos estar en comunión con Dios otra vez. 100% es lo que predicó Billy Graham vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Lo que la mayoría de los evangelistas han predicado. Pero al mismo tiempo, una parte del evangelio es Martin Luther King Jr., ¿no? Que se Mal. para y predica por el amor del prójimo. Veo a hombres negros y blancos compartiendo las mismas, las fuentes de agua y yendo a las mismas escuelas. Eso es profeta, ese es un profeta predicando las buenas nuevas para quién, para la gente negra de Estados Unidos que fueron oprimidas por mucho tiempo y hasta la fecha todavía estamos viviendo esos residuos. Entonces, tienes un montón de diferentes grupos de minoría que están pasando por ciertos, uh, sí, las oportunidades no están, digámoslo Mm, así. Ahora podríamos decir, no, pues no es lo mismo y fue un poco mi tentación ahora en el 2020 cuando se levantó otra ola de levantar la voz en contra del racismo. O sea, el estoy Black muy Lives Matter, ¿no? familiarizado, ya estoy muy familiarizado con lo que pasó en- con la esclavitud de Estados Unidos. He leído Mm, varios libros acerca de eso y en los 60s Bob Dylan fue uno de los que estaba ahí. O sea, estoy familiarizado con lo que estaban pasando y mi tentación es voltear y decir, ay, nada que ver con lo que te estaba pasando en los 60s. Pero de todos modos tenemos que abrir nuestros ojos y decir, oh, pero sí hay cosas que podemos mejorar. Entonces, entonces progresar, en mi opinión, cuando hablamos de progresar, es un lado, por lo menos si hablo de mi parte, yo soy de la tendencia de que, yo no soy de que, está roto, hay que arreglarlo. Yo estoy mm, más como, ok, podría ser mejor, entonces hay que romperlo y arreglarlo. Y yo wow. sé, si todos fuéramos así, no tendríamos sociedad. Pero por lo menos yo creo que Dios ha levantado a algunos. Yo creo que algunos tenemos esa tendencia de que, ok, hay algunas cosas que tenemos que arreglar para que funcione mejor, no porque necesariamente está roto. Yo creo en diversas cosas de la sociedad y digo, ya, están bien, podrían mejorar. Pero Dios no me ha llamado a ser político, no me Mm, ha llamado a crear pólizas leyes. Entonces yo no me voy a meter en esas cosas. Yo no me voy a enfocar en pastorear. Y porque ese es mi llamado. Entonces dentro del pastorado hay cosas que podemos arreglar, hay cosas que la iglesia fracasa. Sí. Entonces, claro, si me quieren poner la etiqueta de progresivo, ok,
whatever, no me Mm, importa. Lo que me importa a mí es que sienten, cómo se sienten los hermanos de la sierra cuando vienen a nuestra iglesia. mm, ¿Cómo se sienten, cómo se siente alguien de la comunidad LGBT cuando viene a mi iglesia? ¿Cómo cómo se siente un anciano cuando viene a mi iglesia? ¿Y cómo se siente una mujer cuando quiere, no sé, lograr algo dentro de nuestra iglesia? Um, entonces sí, obviamente, no envidio a los políticos, o sea, su trabajo es obviamente muy difícil, pero sí al mismo tiempo vivo muy sospechoso de aquellos que quieren ese tipo de poder. Y voy al Señor de los Anillos, algunos no deberían de cargar ese anillo. Ya. total, total. Me dejaste pensando mucho y honestamente debo decir que coincido bastante con todo lo que acabas de decir. Mientras te escuchaba hablar se me venía una frase de C.S. Lewis que es, progreso no es siempre marchar hacia adelante, a veces progreso es parar y volver un poquito para atrás. Ya. Y creo que es así, pero que por alguna razón el progreso hacia adelante o hacia atrás, pero implica siempre movimiento, no implica Ujú. conservar, quedarnos donde estamos, Ya. porque de hecho no es posible, o sea, el mundo va a seguir moviéndose y nosotros nos podemos llegar a quedar Ya. Hay, congelados. si nos vamos al Viejo Testamento, hay una historia muy interesante que a lo mejor encapsula de alguna manera, como analogía, podrías tomarlo, hacia esto de conservar y progresar. Y tienes al pueblo de Israel, ¿no? Que llevan 40 años caminando por el desierto y están a punto de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, ¿no? Mm, Y llevan una generación completa, creo. Creo que para este punto ya llevan 80 años. Y estar por ok. cruzar, Moisés ya no es el líder, Josué es el nuevo líder. Ahora, en esos 80 años, varias personas murieron porque se estancaron, se quedaron en el desierto. Les gustó esa manera y ahí se quedaron. Entonces hubo un ataúd, ¿no? Pero y luego una nueva generación se está levantando y ellos ahora van a entrar a la tierra prometida. Pero cuando entran, Dios le pide a Josué algo muy interesante, le pide que todos los hombres se circunciden. Mm, Y yo entiendo, tendríamos que hablar, no sé, otra media hora acerca de circuncisión en la Biblia, y qué significaba, pero era básicamente el pacto de que este es mi Dios, ¿no? Y voy a confiar en él. Entonces lo que tienes es una generación que se muere en el desierto porque ya no tienen no sé, muchos a lo mejor simplemente vejez, ya no tienen la fuerza para seguir hacia adelante, pero la nueva generación para poder entrar a la tierra prometida tuvieron que hacer un ritual doloroso y añejo, viejo, ¿no? Algo que habían hecho sus padres, sus antepasados, por más de 400 años desde Abraham. Entonces estás hablando de un ritual viejo que tuvieron que implementar antes de ir. Entonces, la generación pasada tenían el pacto, pero no tenían no sé, no tenían el ímpetu, el querer alcanzar la tierra prometida, que había sido prometida 500 años atrás, 400 años atrás. Y ahora tienes la nueva generación que tienen toda la energía, vamos a hacerlo, vamos a finalmente entrar a lo que Dios nos prometió, pero no tienen el pacto. Entonces ahí ves ese dilema entre los dos. Y si queremos, no sé, conservar lo que es la iglesia, y creo en conservar muchas cosas de la iglesia, es más, es chistoso porque sí, aunque creo en progresar en varias áreas de la sociedad, creo en regresar a algunas cosas de la iglesia. Se me hace que ha progresado a un punto donde ya no puedes diferenciar la iglesia de no sé, de un club social. Y mm. entonces hay cosas que es raro que no hacemos periódicamente en la iglesia, que nos separan del mundo, por así decirlo. ¿Cómo qué? Santa Cena es raro. Mm, Es raro que una iglesia tome comunión. Por lo menos modernas. Estoy hablando de iglesias más modernas. sí, sí, quizás es Y ocasional, ¿no? Como una vez cada X. ya, y nos ponemos en eso, o sea, nosotros lo hacemos una vez al mes y se me hace muy poco. Cosas como bautismo, sí, lo celebramos cuando lo hacemos, pero es raro. Ah, Mm.
hay cier- ciertas cosas como hablar acerca de la oración y cómo oraban antes. Ya hoy en día es muy improvisado y hazlo como tú quieras y como tú sientas. Mm, Ah, la iglesia nunca hacía eso. Y luego también muchas ideas que tenemos acerca de, digamos, el fin del mundo. ah, Todo eso es muy moderno. Es de como los 70s para acá, 60s para acá, sí, 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 sí. 50s para acá. Es como menos de 100 años y está tan indoctrinado en nuestras mentes que nos está desbalanceando. Entonces sí, la iglesia ha sido secularizada, por así decirlo, en Wow. algunos Mm. aspectos. Y eso no significa hay que regresar a la iglesia de nuestra abuela. No, yo estoy hablando acerca de regresar, o sea, 500 años atrás. Hay algunas cosas que la iglesia tiene que implementar para seguirse viendo como la iglesia en el futuro.